Aquí estamos de regreso en el pique de Falo a través de Tiba TV. Gracias por estar con nosotros. Estoy en esta parte del programa hablando con Mario Ramos, analista de noticias. De hecho, analista de noticias, historiador, escritor, porque está con su nueva criatura por ahí que ha sido publicada recientemente, ¿verdad? Sí, un libro, mi tercer libro. Su tercer libro, que se titula Se titula Fuera del laberinto, la estadidad como igualdad y soberanía. Y el primero fue, ¿cómo se llama el primero? Posesión del ayer, la nacionalidad cultural en la estadidad. El segundo es Sin los dados cargados, breve genealogía de la ley de Jodazar, que es un análisis del desarrollo de la ley de Jodazar en Puerto Rico, pero también con una perspectiva histórica de la ley. que obviamente pues, lo pueden buscar, están disponibles. Y próximamente va a estar haciendo la presentación del libro. Sí, se va a hacer la presentación porque Norberto González, la librería, va a abrir una librería en Plaza Las Américas, Sí. en el tercer piso, y entonces, donde están los restaurantes, del tercer piso, y entonces la librería yo creo que abre a finales de febrero, por ahí. Y más o menos por ahí será la presentación. Sí, será la presentación. Muy bien, muy interesante, así que estaremos pendientes. Retomando el tema del estatus, le decía que un periódico de Florida, el Sun Sentinel, escribió una columna, un editorial, donde planteaba que Puerto Rico en este momento, en vez de estar enfocado en la estadidad, porque así es como ellos lo bautizaron, que en vez de estar enfocado en la estadidad, debe estar enfocado en salir del atolladero económico en el que estamos. Sí, eso es una teoría antiquísima, que se ha desarrollado en Puerto Rico también. Pero no solamente ha sido este periódico, ha sido Orrin Hatch, ha sido Jeb Bush, entre otras personas que han planteado cómo Puerto Rico quiere convertirse en Estado estando en quiebra. Sí, no, hay unos sectores en los Estados Unidos reacios a admitir a Puerto Rico mientras Puerto Rico tenga la crisis económica. Hay otros sectores que entienden que el asunto de Puerto Rico hacerse Estado es un asunto de derechos civiles. Los negros vivían en una pobreza en los Estados Unidos, pero marcharon por los derechos civiles. Martin Luther King y otros más marcharon y lucharon por los derechos civiles y lograron ganar esa lucha, y hoy tenemos un presidente negro en los Estados Unidos. Y el caso de Puerto Rico es el caso político de Puerto Rico es un caso de ausencia de derechos civiles, de ausencia de igualdad política, que solamente se consigue, ¿verdad?, con la estadidad. La economía, pues, es otro aspecto. La estadidad incidiría, sí, positivamente en la economía, porque a veces no podemos participar en cierto tipo de legislación que puede afectar a Puerto Rico, o en cierto tipo de legislación que puede beneficiar a Puerto Rico. Un ejemplo es el caso de la ley de quiebra, que no aplicaba a Puerto Rico, que se quitó en el 1984, que era extensiva a Puerto Rico, y se eliminó esa parte. Puerto Rico como Estado no tendría ese problema. Pero entonces eso se ha dado. Y son dos teorías que hay, ¿verdad? Algunos piensan que Puerto Rico debería entrar como Estado, que eso ayudaría a la economía, pero que primeramente es un asunto de derechos civiles. Ahora que usted plantea eso, el portal de internet Yahoo publicó una noticia también sobre el tema de Puerto Rico, y los comentarios de algunos, ¿verdad? Porque la gente siempre comenta en estas páginas de los rotativos, era que por parte de los norteamericanos, ¿qué le pasa a Puerto Rico? Que quiere que nosotros le paguemos la deuda, eso no es así, que es que esta gente siempre están ahí como sanguijuela, y unos comentarios bastante fuertes contra los puertorriqueños. Y obviamente eso es una muestra, porque tampoco podemos decir que es la totalidad, una muestra de la gente que escribe a través de las redes sociales, pero bastante fuerte. No, y fue espontánea, y yo leí parte de los comentarios y eran unos ataques, pero viscerales, que a veces rayaban en el prejuicio étnico, porque es una realidad, el prejuicio étnico está donde quiera, y Estados Unidos cada día es una nación más multiétnica, multicultural, y a veces hay sectores en los Estados Unidos que resienten eso, que las minorías vayan adquiriendo poder. Hubo sectores en los Estados Unidos que
que sufrieron, ¿verdad? Cuando ganó Obama, porque no querían ver un negro en la presidencia. Y hay sectores que no quieren ver a los hispanos alcanzar poder político. Pero para eso está la democracia. O sea, ahora mismo hay 800 y pico de hispanos elegidos a puestos electivos en los Estados Unidos, sean federales, estatales o municipales. Y han ido adquiriendo poder e igualdad en los Estados Unidos y reconocimiento de su presencia en la sociedad americana. Y eso es una cosa que se ha hecho a través de las luchas políticas. Pero hay gente en Estados Unidos que nos ve como una carga. Y el problema que hay es que cuando se habla aquí de que Puerto Rico se convierta en un estado, se está utilizando eso como la solución al problema económico. Bueno, eso lo podrán ver algunos, porque todos saben que cuando un territorio se convierte en estado, debe ser tratado igual en todo, incluyendo las ayudas federales. Sí, pero cuando hablamos de que debe ser igual en todo, incluyendo las ayudas federales, también tenemos que decir que tiene que ser tratado igual que los demás estados, con las responsabilidades que conlleva ser parte de la Unión. Ah, seguro. Y eso es lo que resienten. Ellos resienten que dicen, oye, están hablando que se quieren convertir en un estado simplemente para que le demos más, pero no están hablando de la parte que tienen que aportar también a esta... Es que automáticamente, muchos de ellos dicen eso y es una ignorancia, se nota que hay una ignorancia cuando lo dicen, porque cuando tú te conviertes en estado, tú tienes derecho, ¿sabes? Tú adquieres unos derechos, pero también unas obligaciones. Pero aquí no se habla de las obligaciones prácticamente. Bueno, hay líderes estadistas que yo les he oído que... Carlos Romero Barceló es una persona que dice que es un asunto de derechos y obligaciones. Pero eso es ahora, porque Carlos Romero Barceló de antes lo que planteaba era que si Peter allá recibía tanto, Pedro aquí recibía menos, que si Mary recibía tanto allá, María recibía menos acá. Sí, pero, y eso fue un discurso que tuvo don Carlos por muchos años, incluso hasta cuando hablaba de la estadidad jíbara. Bueno, la estadidad jíbara es otra cosa. La estadidad jíbara, eso nace en la década del 60 con don Luis Ferré y también un teórico de la estadidad de esos años, Rhys Boswell, ya muerto, fallecido, que lo que planteaban era que la estadidad está definida en la Constitución. Pues la enmienda 10ª y la Constitución también te dice los senadores que tendrá cada estado, que son 2 senadores, y que los congresistas a base de la población del estado. Pero la parte sociológica, la parte cultural, eso no está en la Constitución, eso no está legislado. Cada estado tiene su particularidad sociológica. Y la estadidad jíbara es que si Puerto Rico se convierte en estado, Puerto Rico seguiría siendo como es Puerto Rico, con su música, con sus costumbres, con su literatura. Y de hecho, tú comparas Alaska con Florida y sociológicamente son distintos. A Hawái, que es el único estado isla, y lo comparas con Maine o con Michigan, hasta con Texas, y te das cuenta que sociológicamente son distintos. Oklahoma, que es el estado donde más tribus indias hay, lo comparas con el estado de Nueva York, con New Jersey, o lo comparas con Minnesota, y son sociológicamente distintos, aunque hablen inglés. Igual en Latinoamérica, se habla español, pero ningún país es igual a otro. Serán análogos, habrán muchas analogías, pero hay unas diferencias también. Hablamos de Puerto Rico Estado, Puerto Rico Independencia. De hecho, hay un proyecto que ha radicado el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que plantea hacer un plebiscito en Puerto Rico, estadidad o independencia. Pues ese plebiscito, con lo que se dio el año pasado en los Estados Unidos, pues lo único que amerita es un plebiscito entre las únicas 2 fórmulas fuera de la cláusula territorial que son factibles, que es la estadidad o la independencia. Habrá unas pequeñas diferencias de cómo debe ser la independencia, si decir soberanía, estadidad, soberanía, o si en la independencia debe haber un cuadro donde estén independencia y libre asociación, pero eso es una cuestión que esas asperezas se arreglarán en el proceso legislativo, pero yo favorezco un plebiscito que sea estadidad e independencia. ¿Puerto Rico puede ser un estado? ¿Seguro? ¿Puerto Rico puede ser un país soberano? Lo podría ser.
Tan sencillo como eso. Sí, lo podría hacer seguro. De hecho, Barbosa, el padre del movimiento estadista, y Rafael Martínez Nadal también, que fue líder estadista, nunca descartaron la independencia. Don Carlos Romero Barceló en el 89 dijo en una ocasión que la independencia no se podía descartar. Sí, hay gente que plantea que si no dan la estadidad, pues entonces que den la independencia, pero que no podemos seguir siendo colonia. Sí, eso no. Mario Ramos, gracias 1.000.000. Gracias por la invitación. Gracias al equipo técnico de producción, pero sobre todo a ustedes que nos dejan llegar hasta su hogar. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones, que la pasen bien.